días. Hoy día voy a hablar sobre el estado de transporte urbano de pasajeros de la asignatura del curso de Ingeniería de Transporte Urbano del profesor del ingeniero magíster Pablo Fede Luciani. Yo me presento, ¿no? Soy el alumno Evi William Eugenio Pises. Bueno, en este caso del tema del estado de transporte urbano de pasajeros, yo voy a hablar sobre el transporte no motorizado y el transporte formal. Un poco más de la parte introductoria. Bueno, comienzo, ¿no? Bueno, el transporte no motorizado, más que todo, es el tipo de transporte de manera especial se puede hacer de manera. El transporte no motorizado viene a ser todo lo que viene es el transporte de a pie, el transporte vía bicicleta, el transporte aéreo como los aerostáticos, etc. Pero hoy día voy a abarcar más lo que es el transporte a pie y el transporte en medio de bicicleta, ¿no? Bueno, el transporte de a pie, viene a ser uno de los que mayormente la población, las ciudades más el transporte a pie, ¿no? Porque mayormente, a comparación con el transporte motorizado, la necesidad de nosotros transportarnos a nuestros paraderos es necesariamente nosotros transportarnos a pie. Y también es orgánico porque nos mejora el estado cardiovascular, ¿no? Al momento de caminar hacemos también ejercicio, ¿no? Los peatones hemos sido históricamente los principales perjudicados por el creciente uso del automóvil, tanto por la pérdida del espacio físico y de las calzadas y por la inversión de caminar por los efectos directos del tráfico, ¿no? Entonces, esta situación es aún más grave por cuanto la movilidad a pie siempre ha sido uno de los modos principales de la movilidad urbana, si no el mayor. Después de 40 años de política hostiles, con los índices de motorización más elevados, la movilidad a pie todavía supone más del 35% del modo principal de transporte de la ciudad, ¿no? Bueno, además de caminar, ¿no? Es el único transporte, junto a la bicicleta, que no solo produce un impacto social ambiental, sino que resulta beneficioso para la salud de las personas que lo emplean, ¿no? Porque andar media hora caminando, nosotros podemos hacer ejercicio, podemos caminar, podemos expresarnos, podemos mejorar nuestra salud, ¿no? Porque el cardiovascular, por ejemplo, nos reduce a tener infartos, ¿no? Es muy bueno, es un transporte saludable. Entonces, es un papel muy importante que ha negado ahora las políticas urbanas en fomentar infraestructura para que las personas puedan caminar tranquilamente, ya que más se centran en estar poniendo veredas inclusive para vehículos menores o para los automóviles, pero no piensan en las personas, que nosotros tenemos que tener un transporte saludable, ¿no? Un transporte inclusivo, nosotros podemos hacer ejercicio y toda esa vaina. Bueno. Ahora, el transporte de bicicleta también es uno de los transportes muy inclusivos y sistemáticos que nosotros podemos recomendar, ¿no? Bueno, en los países como Holanda, Dinamarca, Alemania, el uso de la bicicleta supone respectivamente el 28%, el 20% y el 12% de desplazamientos urbanos. Además, la bicicleta constituye una alternativa real a la utilización del automóvil privado en distancias medias, ¿no? Que constituye la mayor parte de los desplazamientos urbanos, ya sea en África, ya sea en Sudamérica. Mayormente para desplazarnos a corta distancia utilizamos la vía bicicleta, ¿no? Bueno, la ventaja que presenta la bicicleta, benefician tanto al usuario como al resto de ciudadanos. La persona que usa la bicicleta beneficia por el bajo costo de su compra y mantenimiento con respecto a otros medios, por el ahorro de tiempo perdido en atascos y por la mejora de la salud asociada al ejercicio físico que se supone. Al estar peladeando, entonces hacemos también un ejercicio al revés. Montar en bicicleta supone un mayor contacto con el entorno y en contra de lo que se cree que no resulta un medio tan arriesgado. En otras medidas, en la actualidad, el sistema público de bicicletas de alquiler barato o bien que sea gratuitas, que los ayuntamientos ponen en disposición a la ciudadana por medio de sistemas de registro, ¿no? Algo es muy corriente en Europa. En Europa tiene un sistema
de lo que es las bicicletas, donde el Estado más prioriza el transporte de bicicletas, donde que sea un transporte integrado, ¿no? Donde en Europa es muy usado, muy corriente, en que en Perú y en Sudamérica debería implementarse más que todo en sector urbano de mayor población, ¿no? Ya que genera un impacto positivo para la salud, para el ambiente y para la calidad que nosotros queremos tener. Bueno, entre sus principales ventajas está el hecho de utilizar la potencia de la bicicleta de los desplazamientos urbanos, es decir, el estímulo para tener nuevos ciclistas que obliguen a modificar las pautas de movilidad urbana. Bueno, ahora voy a hablar sobre el transporte público formal. El transporte público formal viene a ser todo lo que viene con el transporte masivo para transportar de una manera eficiente e integrada, ¿no? Para que haya una reducción del tráfico que se vive, ¿no? en estas horas en Lima. Bueno, en la parte introductoria, después mi compañero va a hablar con ejemplos, con estadísticas, con historia y todo. Bueno, el transporte público formal, bueno, ha venido disminuyendo y ha estado estancado en la mayoría de las ciudades de los países en desarrollo que apenas cuentan con unos sistemas públicos eficientes. Por lo general, este transporte está gestionado por un número creciente de emprendedores o de pequeñas o medianas empresas con una escasa inversión y un mínimo apoyo público, ¿no? El transporte público en áreas urbanas se ha caracterizado siempre por una regulación débil, una escasez de oferta y una mala calidad de servicio y el predominio de operadores del sector informal. En países desarrollados, la mayoría de las ciudades dedican sus esfuerzos a mantener o incrementar si cabe la cuota modal de transporte público formal. En América del Norte y en Europa Occidental, el número anual de pasajeros de transporte público ha ido en aumento desde las décadas de 1960 y 1970. A nivel mundial se ha producido una falta de inversión adecuada al transporte público. En la mayoría de los países en desarrollo, las infraestructuras son claramente insuficientes y las que existen se encuentran en mal estado. Bueno, lo que se quiere para un transporte público eficiente y formal, obviamente que las calzadas tienen que estar en buen estado, sin baches, porque eso influye bastante en el tráfico, porque se pierde horas sombras, se congestiona más el tráfico, puede quedar estancado y puede formar una fila de cuellos de botella, ¿no? Lo que se requiere que estén una buena infraestructura, ¿no? Para que haya accesibilidad. Bueno, el beneficio es ampliar los servicios de transporte público para mejorar la movilidad accesible, ¿no? En las cuales en la ciudad son indiscutibles e incuestionables, ¿no? Los beneficios económicos de la inversión en este sector incluyen tanto en la creación directa del empleo como en el apoyo indirecto a las industrias, a la construcción y otras actividades económicas. Ya cuando se construye un transporte masivo, conecta de una ciudad A a una ciudad Z, esto hace que la economía crezca, haya más negocios, haya más predios, como que ya da luz a las ciudades, ¿no? Que están en una ciudad oscura, que están difíciles de hacerlo porque ahí también se genera la delincuencia, ¿no? Esto hace que modernice y se genere más empleo, más comodidad, más alcance, más sostenibilidad y todo, ¿no? Lo bueno de construir transportes masivos, de transporte público, ¿no? Bueno, estas proyecciones sobre el futuro, con el crecimiento de la población y los niveles de motorización en combinación con una falta de capacidad de carretera sugieren que el transporte público no dobla su cuota modal actual. La demanda de transporte y las medidas fiscales, promover a un cambio de comportamiento al transporte público. Sin embargo, las inversiones en este sector deben centrarse en los factores cualitativos, tales como la conveniencia, la comodidad, la protección, la seguridad y el prestigio, ¿no? Que quiera que tener, ya que estos son más valorizados y consideran los enfoques convencionales sobre factores cualitativos como la velocidad y el precio. Bueno, uno también lo que se quiere ver y emplear y tener así como referencia en los sistemas de transporte público formales en Europa
que tiene que ser todo de una manera integrada y que no contamine el medio ambiente, ¿no? De una manera integrada con precio, más que todo, para que las personas cuando quieran transportar o vengan turistas, recorrer todas las ciudades con un sistema único de pago, que viene a ser una tarjeta, ya sea de una manera que se conecte y que sea requeriente multimodal o posible para que podamos tener más viajes con un solo sistema de pago, ¿no? Y lo que contribuye al servicio de calidad. Bueno, también que se innove a los buses eléctricos, que ahora en la actualidad está de moda esto y es requeriente. Ya todas las empresas de transporte público deberían ya tener esa visión de comprar buses eléctricos. Y lo que se quiere es fomentar el transporte masivo, ¿no? Ya trenes, ferrovías, BTR, ¿no? de buses articulados, si se quiere, ¿no? Que genere mayor demanda para bienestar de la población. Bueno, a continuación viene mi compañero Henry Valdía Jara con la parte de la misma que toqué, pero va a hablar más ejemplos. Buenas tardes, ingeniero Luciani, buenas tardes, compañeros. Hoy día voy a hablar del transporte público formal, por si acaso. El transporte público formal es todo ese tipo de transporte que por ejemplo, tenemos transporte masivo, por si acaso. Lo que tenemos que incentivar en nuestro país, por ejemplo, tenemos el metropolitano, el tren, los corredores, tanto el corredor azul como el corredor morado o el corredor rojo. Es un transporte público formal que es sobre todo que el transporte de grandes cantidades de personas que evita mucho el tráfico de las personas, que eso es lo que tenemos que implementar para que no haya tanto tráfico, como se llama, como por ejemplo, para que nos podamos llevar a un sitio A a sitio B mucho más seguro, que solamente paren paraderos autorizados. Por ejemplo, en nuestro país abunda mucho lo que se llaman las mototaxis, los taxis informales, los taxis colectiveros, las combis piratas, las combis chuscas, las combis que se están cayendo a pedazos, las que están más de 10 años, incluso las de más de 20 años, todavía siguen circulando en el Perú, por si acaso. Y las custes, entre otros transportes públicos que lamentablemente en el pleno siglo XXI, en el pleno 2019, entrando en 2020, siguen en Lima, Perú, por si acaso, que tenemos que eliminarlo. La ministra de Transporte del Perú ha sacado una orden que ya debería estar eliminado lo que son las combis, sobre todo tanto en el centro de Lima y en el centro de Lima, pues lamentablemente no se ha dado el caso. Todavía seguimos habiendo combis en lugares donde no debería estar, donde ya hay un transporte, donde ya hay corredores. Lamentablemente sigue habiendo estas combis, ¿cómo se llama? Estas combis piratas, estas combis informales, haciendo coletero, causando muertes, y como son informales, pues acaso mucha gente se preguntará ¿por qué hace combis ahí que simplemente tiene como 50.000 soles de papeleta o prácticamente combis que no tienen asientos, que no se puede viajar sinceramente? Aparte que es incómodo para el ser humano porque los asientos son muy pequeños, porque no hay mucha higiene, porque lamentablemente los resortes están salidos o simplemente las combis tienen partes filosas que la gente se puede cortar ahí y aparte que no está regularizado por cuántos combis puede llegar uno detrás del otro o prácticamente no tiene un recorrido estable porque una combi parte de un sitio y termina en donde se le da la gana porque sabe que no le va a salir a cuenta de su paradero final hasta su paradero último porque le va a salir mucho más caro y aparte que se van a subir gente. Y así la gente va a ganar mucho más dinero, tanto el cobrador como si ando cobrando en tramos pequeños, pues acaso. Y aparte que las combis demoran mucho porque se paran en cualquier sitio, porque las combis no tienen paraderos establecidos, demora mucho en una combi, aparte que como va muy despacio genera mucho tráfico en el Lima, Perú, pues acaso. Y eso es algo que la administración ya debería haber eliminado, lamentablemente no eliminado. Y usted se preguntará, ¿por qué siguen circulando en pleno 2019? Lo que pasa es que el SAT ya ha decomisado miles y miles de combis, lo ha llevado al almacén, Lo que pasa es que tanto al SAT que tenemos que estar en todos los carros informales que no deberían circular por tanto papeletas, por costo, pero como ellos saben muy bien que con esas combis o esos custes o cualquier vehículo que es imposible que paguen sus cuotas, es imposible que paguen 140.000 soles, lo que pasa es que ellos, y como eso es imposible, se van a quedar esos vehículos de por vida, lo que hacen ellos, ¿cómo se llama? Es
botarlos, porque su trabajo es meter nuevos vehículos y botar esos vehículos que ya están viejos, que no van haciendo, y como no le va a salir a cuenta y no le van a salir, y como no les conviene, lo que pasa es que ellos hacen trato por tanto tratos sobornos, cualquier, para votar y para que esas combis sigan saliendo y sigan causando más daño como por ejemplo es que entran al depósito y vuelven a salir del depósito, entran y vuelven a salir del depósito. Por eso, y así es un ciclo sin vida. Si ustedes podemos ver imágenes del depósito, que lo podemos poner a apreciar aquí, el depósito está totalmente lleno, ya no hay más espacio para que lleguen esas combis, y también, y esas combis, como se llama, no hay trituradoras y tampoco no se puede quemar, y sigue circulando, la gente sigue pagando por abajo, y siguen circulando tanto las combis, las justas, entre otros transporte informal. Y también tenemos, hay que incentivar, por eso tenemos que, la segunda etapa, que hay que incentivar el transporte masivo. Por ejemplo, el transporte masivo tenemos un buen aliado, un buen recurso, que es el metropolitano. Los puntos positivos del metropolitano, que es un transporte que te lleva de un sitio a un sitio B, en un lapso de tiempo mínimo, un centro diciendo que tiene rutas exclusivas, que lamentablemente que algunos no se respetan esas rutas exclusivas, tanto como, por ejemplo, en el transporte público vemos que muchos policías, serenazgos, incluyendo, no deberían circular ahí, solamente podrían circular en modo de cuando están trabajando sobre una persecución o en modo de trabajo, pero circulan cuando a veces le da la gana. También circulan ambulancias que solamente deberían circular mientras tienen un riesgo, y circulan otros carros que no deberían circular ahí y que invaden su recorrido del metropolitano. Que el metropolitano es un buen recurso. Lo único malo que el metropolitano, que se implementó desde 2010 hasta el 2019, que prácticamente está colapsado, tanto sus alimentadores como sus buses troncales, lamentablemente, como pertenece a 4 consorcios, no hay suficientes vehículos para que pueda abastecer la comunidad de gente, sobre todo en Navidad y en Nuevo. El metropolitano se va a abastecer y debería implementar nuevos buses troncales. Lamentablemente no cubre eso, y la gente hace colas inmeridarias y cosas, y se gasta mucho tiempo. Y aparte que ha subido, lamentablemente, que el metropolitano lamentablemente en el metropolitano somos el tercer país de Latinoamérica que más pagamos, sobre todo con nuestros 2 horas 50, y eso es lo peor, que hace unas 3 semanas o hace un mes, como lo podemos ver, que en el alimentador, de tal vez pagar China, pagamos una luca. Bueno, en términos peruanos, de tal vez pagar 50 centavos, pagamos un sol. Y eso es algo muy injusto, por si acaso. No deberíamos ser el ejemplo de Chile, que ahí en Chile la gente hace respetar sus derechos, mientras la gente hacen sus huelgas, bueno, un poco violentas, que no se debería dar el caso, pero en Perú también debería respetarse. Pagamos 2 soles 50, y encima del alimentador pagamos un sol, pagamos mucho, y encima ese dinero que ellos le cobran, ellos se lo meten a sus bolsillos porque no compran nuevos troncales, no hacen nada mejor. Y encima hace 2 años dijeron que iban a aumentar el tramo de Lima Norte hasta Comas, hasta Puente Piedra, iban a aumentar hasta San Felipe, pero hasta ahorita no lo han implementado porque probablemente por la corrupción no lo implementaron, y seguimos esperando hasta el 2020 que lo sigan implementando para que la gente pueda irse de un lado hasta otro en menos tiempo, pero lamentablemente eso no pasa. Sinceramente seguimos con la informalidad. Pero uno de los puntos favorables, que recuerden muy rápido, pero otros puntos en contra es que hay muchos semáforos. Deberían intentar las horas verdes, que prácticamente los semáforos están en rojo, verde, y los autos no van, y los autos demoran mucho en ese recorrido de semaforización. Por eso, y otra cosa que del metropolitano positivo, que también ayuda, que es el único medio de transporte, también del tren, y entre otros buses, que prácticamente es el único con el tren que ayuda y favorece a la gente discapacitada, a la gente que tiene silla de ruedas, y también a la gente de tercera edad, que lamentablemente que necesita sus asientos preferenciales o sus zonas reservadas, que necesitan, por ejemplo, que es la única gente que es el único bus, que aparte del tren, que puede llevar a la gente con silla de ruedas. Ahora pasemos al transporte del tren, que el tren es mucho mejor, es mucho más rápido, que un científico que también yo lo he probado, que un tramo que si tú tomas un combi o una justa, que te puedes demorar 1 hora, te puedes demorar a 20 minutos, incluso mucho menos de tiempo. Es un transporte muy regularizado, es un transporte que parte de San Juan de Lurigancho hasta la zona de San Borja, un poquito más por allá. Es un transporte que va extremadamente rápido, es un transporte que lo único bueno de este transporte público, que no hay colas, que siempre llegan que los buses siempre llegan a una determinada tiempo.
Y aparte que es muy económico porque se paga lucas chinas por si acaso. Obviamente tengo que decir algo que tanto en el tren público como en el metropolitano adquiere subsidios cruzados que el Estado, aparte de nuestros ingresos, que paga una parte de nuestro pasaje, sobre todo para el pueblo. Nos paga una parte porque nos salía muy caro y el público y el pueblo no podía generar esos ingresos. Entre otros transportes públicos, aparte del tren metropolitano, tenemos corredores como el corredor azul, el corredor morado que están asociados sinceramente, que por ejemplo en el corredor morado que yo estudio es ahí, que en hora pico los buses salen de 2 a 3 minutos, mientras en hora formal los buses demoran de 5, 6, incluso 7 minutos, pero está muy regularizado. Se puede pagar con tarjeta metropolitana, que es muy conveniente, que no hay muchas colas, no hay muchas filas, que nos pueden llevar, ¿cómo se llama?, a diversas partes de Lima, y también nos conectan al servicio metropolitano, por si acaso, que donde está. Es un transporte público masivo que debemos favorecer, queremos favorizar eso, que el transporte público, que el dinero que se recolecta ahí pueda seguir sirviendo para transporte público, y se seguirán los transportes públicos. Mientras los transportes públicos informales que ahora por condición, que no deberían circular en las principales vías, como por ejemplo, una de las alternativas que se ha dado buenos resultados, pero también es generalmente para mi favor y también para muchas personas, que es una variante que serían los pico y placas, serían para esos taxis que los vehículos que según su matrícula, si eres par o impar, deben circular en una avenida o no puede circular en una avenida, que también hay que ver para hacer ya que Lima es una ciudad muy caótica, lamentablemente todas nuestras zonas son puras invasiones, no puede haber transporte público informal, ya que hay muchas casas, como podemos ver, tanto en Universitaria, en la avenida Panamericana, en otras avenidas, mientras las carreteras son de, por ejemplo, no sé, 1000 metros de angosto y al final se angosta a unos 8 metros de angosto, que los vehículos, es todo un caos por si acaso, y por eso tenemos que implementar el transporte público masivo y eliminar, y eliminar poco a poco y eliminar poco a poco para que la gente pues use transporte y no use otro medio de transporte que contamina. Y aparte que esos transportes públicos informales contaminan mucho, se contaminan por sus gases de CO2, por su gas natural, entre otras cosas, y como podemos ver en las noticias, todos los días para muriendo gente. En Lima, Perú, solamente cada día son 8 personas que mueren atropelladas, sinceramente, que lamentablemente no es justo que mueran tantas personas en un solo día. Debería poder morir gente en más largo uso del tiempo, por ejemplo. Aparte que ocurren muchos accidentes, que eso también viene a ser por la informalidad y por la falta de educación de las personas que no respetan las normas de tránsito, que lamentablemente se van y se meten y se matan solos, sinceramente, y es todo un caos, sinceramente, y tienen que tener mucho cuidado. Eso es todo. Ahora pasará a hablar mi compañero Freddy a la siguiente exposición. Gracias. Buenas tardes, soy el alumno Leiva Inca Freddy Juan, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Escuela Profesional de Ingeniería de Transportes de la Universidad Nacional Federico Berlán. En este momento hablaré un poco del transporte motorizado privado. Bueno, el crecimiento del transporte privado motorizado durante el siglo XX. Bueno, el crecimiento del transporte privado durante el siglo XX ha tenido un gran impacto en el crecimiento y desarrollo de ciudades. En 2010 había 825 millones de vehículos de pasajeros en todo el mundo. De ellos, cerca del 70% se encontraban en los países desarrollados, mientras que solo el 30% restante se encontraba en los países en desarrollo, principalmente en Asia. Se prevé que el número de vehículos ligeros de motor, ya sean turismos, todoterreno, camionetas y furgonetas, aumente hasta los 1.600 millones de unidades en 2035 y más de 2.100 millones en el año 2050. Ahí tenemos un pequeño cuadro estadístico en la cantidad de años. Bueno, a nivel mundial, el volumen de ventas de coches nuevos pasó de 39 millones anuales en la década de los 90 a casi 63 millones en el 2012. Prácticamente se ha duplicado, y un 40% de las cuales correspondió al continente asiático. Se prevé que en el futuro las economías en crecimiento en Asia y América del Sur continuarán impulsando un aumento masivo de estas ventas. A nivel mundial, el suministro de espacios de circulación y de estacionamiento de vehículos varía considerablemente.
y en parte refleja las diferentes estrategias adoptadas por las ciudades en torno a los desplazamientos en vehículos privados a motor. Un objetivo clave de las inversiones en transporte urbano en muchos países en desarrollo ha sido aumentar el espacio vacío para el transporte motorizado. Sin embargo, estas nuevas infraestructuras tienden a generar un mayor volumen de tráfico. Es necesario alejarse de la simple previsión del crecimiento de la motorización, con el fin de proporcionar la infraestructura adicional y avanzar hacia la gestión de la demanda en el marco de una estrategia global para la sostenibilidad. La percepción de ventajas, en este caso la comodidad, la privacidad y el estatus, continúan siendo del coche particular un medio atractivo de transporte en la ciudad. Además, la actividad económica vinculada a este sector genera un impacto positivo, tanto en el empleo directo en la automoción como en la ocupación indirecta en sectores relacionados como la infraestructura o los servicios. En este caso, estaciones de servicio, tareas de mantenimiento, mercado de segunda mano, vigilancia policial, servicios de emergencia, etc. Y potencia inversiones en zonas urbanas, construcción de carreteras. En general, la industria del automóvil ocupa alrededor del 5% de la fuerza laboral total en el mundo. Sin embargo, el crecimiento de la motorización en las ciudades comporta numerosas externalidades que minimizan sus beneficios. Al depender en gran medida del petróleo, genera un impacto notable en el medio ambiente, la salud y la seguridad. Otra externalidad adicional de este tipo de movilidad privada es el congestionamiento de tráfico, ya que afecta a la productividad y reduce así la eficiencia económica. En la parte superior izquierda vemos un grupo de personas y un grupo grande de vehículos privados, particulares. Vemos que esa es una desventaja a comparación de la parte inferior derecha de la diapositiva, donde vemos al mismo grupo de personas y la cantidad de personas utilizando vehículos particulares en un medio de transporte público. Nosotros como ingenieros de transportes tenemos que velar el máximo uso de las vías. En este caso, maximizar el espacio, el uso del espacio para mejorar. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.